Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a esta transmisión orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos ante ti con humildad, con sencillez de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que nos hables en esta hermosa mañana. Señor, mi Dios, tú ayudas a mis hermanitos. Señor, tú los levantas, los fortaleces. Dales tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te agradecemos, Señor, también en este tiempo de frío. Señor, mi Dios, guarda a mis hermanos que también batallan con la salud por causa del frío. Señor, sus vías respiratorias. Sánalos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. Fortalécelos. Mis hermanitos, mis hermanitas están en tus manos y reciban palabra tuya, Señor. Danos la sabiduría en esta hora y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 2 de Timoteo capítulo 2 desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Sufre penalidades. Dice así la palabra del Señor, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Así damos inicio, hermanos amados, con este versículo. Es el primero, es corto, sin embargo tiene un grande contenido espiritual. Dice que se esfuerce en la gracia. Pablo a Timoteo le escribe de esta manera: esfuérzate en la gracia. Para nosotros, hermanos amados, ¿a qué equivale esforzarnos en la gracia? Y es bueno que aquí lo especifique. Y bueno, tiene un sentido espiritual que no es complejo, hermanos amados, no es complicado, pero sí necesitamos entenderlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios o esforzarnos en la gracia, es fuera de lo normal, de lo habitual. Algunos, le doy ejemplos, se esfuerzan en sus propias motivaciones, propios proyectos, propias metas o simplemente sus propias necesidades. Se esfuerza, por ejemplo, el trabajador en llevar pan a la casa, sea varoncito, sea mujercita, se esfuerzan mucho. Claro, hay un móvil y hay una causa: su familia, su amada familia. Y lo que tienen es alma, es amor y claro, manos para elaborar, para maniobrar. Se esfuerzan de cierta manera, pero esforzarse en la gracia, claro que equivale a esforzarse en Dios. Pero hablando de la gracia de Dios en este sentido y contexto, es esforzarse en lo que uno no podría lograr solo o por sí mismo. Si por ejemplo, y me pongo ahí, hermanos amados, delante, si yo no puedo algo, no tengo recursos, no tengo la manera, no tengo la capacidad de hacer algo, ¿en qué me queda esforzarme? Me esfuerzo a través de la palabra de Dios que me da aliento y me da instrucción. Me esfuerzo por fe. Y claro, no vamos a revolver los temas, pero a lo que voy, hermanitos amados, es que la gracia encierra y abarca mucho de Dios. Si Dios me dice, esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y claro, en mi caso me pide esforzarme para predicar la palabra de Dios, hacer su obra, para expandir el reino de Dios a través del evangelio y la predicación. Pero si yo dijera, no puedo, tengo impedimentos, tengo desvirtudes, incapacidades, muchos obstáculos, bueno, es ahí cuando me empiezo a esforzar en la gracia.
Sí, todo eso es presente y es real. Todas las desventajas y estorbos, ahí están. Pero como Dios me lo pidió, me lo dijo, le voy a creer. Y entra la gracia, que en este contexto equivale a la ayuda de Dios. La gracia, hermanitos, claro que tiene su propia definición, esa palabra. Pero según el contexto donde se refiera, también tiene su propio sentido, su propio significado. Por ejemplo, la palabra gracia, en otras partes de la Escritura y contextos diferentes, se refiere a regalo inmerecido, que por gracia sois salvos. Regalo gratuito, don inmerecido. Muy bien, en ese contexto. Pero aquí se refiere a que yo me respalde de la obra poderosa de Dios, su Espíritu Santo, su palabra, creerle a Él, y me esfuerce en eso, porque en otras cosas no podría esforzarme, o de otra manera no podría esforzarme. ¿Por qué? Porque si mis ojos ven todo contrario y adverso, ¿qué le va a transmitir a mi alma? Le va a decir mi vista, mi alma, esto es imposible. Pero como Dios habla, da instrucciones, me voy a esforzar, y yo sé que Dios, en su gracia, claro, conforme a esta definición, a este contexto, Él me va a fortalecer. Entonces dice aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así usted, hermanito, hermanita, sirva a Dios en la gracia. Porque si usted se pone a mirar las cosas carnales, naturales, se va a desanimar y va a decir, no puedo. Y como muchos en nuestra generación, más en estos últimos días, ven todo lo que tienen de frente, me refiero a lo carnal, terrenal, humano, y dicen, no se puede, no puedo porque esto no se ha resuelto, no puedo porque tengo esta complicación. Y de ahí salen argumentos, hermanitos, que parecen obvios, parecen virtuosos y parecen verdad, pero están en contra de la fe. Y aquí también interviene la palabra gracia. Por ejemplo, mis hermanitos, voy a hablar de la manera más sencilla, natural, carnal, para después darle aplicación espiritual. Por ejemplo, hermanitos, si yo dijera, tengo muchos problemas, pero muchos en mi familia. Y supongamos que no todos en mi familia fueran cristianos. Y que, pues, alguno no quisiera de Dios. Es un ejemplo. Ahora, ese argumento de las desventajas que suceden dentro de mi familia, si lo usara el mismo diablo, el Señor lo reprenda, Él me dijera, ¿cómo le vas a predicar a otros si los tuyos no son salvos? ¿O cómo vas a pedir, hacer otras cosas, pedir para otros, mientras los tuyos no están bien? Ah, ya es un impedimento. Y si le creyera al enemigo, dijera, sí es cierto, primero tengo que abarcar lo mío. Y dicen un dicho en el mundo, candil de la calle, oscuridad de su casa. Eso dicen en el mundo. Bueno, si yo le hiciera caso a ese argumento, es cierto, así que, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Y sabe qué resulta de ese argumento? La palabra siguiente, no quiero ser hipócrita, así que primero voy a ver por lo mío, ya que se resuelva, ahora sí podré predicar a los demás. Eso es falso. El enemigo le hace ver como si uno fuera hipócrita. Al igual en otros muchos ejemplos más. Por ejemplo, ¿cómo voy a orar por enfermos si yo mismo estoy enfermo? Oh, no quiero ser hipócrita. No, mis hermanitos, la gracia opera fuera de lo normal y normalmente opera para los demás. O sea, si voy a hacer algo para los demás, tal vez no lo pueda hacer para mí mismo, pero así es la gracia. Así opera la gracia. Rápidamente le menciono, hermanitos, cómo los carnales se oponen porque no entienden la gracia. Por ejemplo, decían del Señor Jesús,
burlándose de él y reclamándole cuando él ya estaba clavado en la cruz. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Se acuerdan? Bueno, así pasa, hermanitos, con nosotros. El argumento es primero tú, ya que lo resuelvas, ahora sí ya sirve a Dios. Y si sirviéramos a Dios sin resolver lo nuestro, también sobresaldría ese argumento. A otros ayudas, pero a ti mismo no te puedes ayudar. A otros salvas, pero a ti mismo no te puedes salvar. ¿Cuál es el problema? Así opera la gracia. Y nos movemos y regimos en la gracia. Voy a hacer esto, yo sé que tengo tantos impedimentos, Dios me dio la orden y no me puedo esforzar de otra manera, no tengo recursos, posibilidades, apoyo, ayuda, virtudes, capacidad. Yo sé que no, pero la gracia de Dios en este contexto significa la ayuda sobrenatural de Dios. En otros contextos significa regalo inmerecido, pero aquí significa que me esfuerce en esa ayuda, poder sobrenatural de Dios. Muy bien, hermanitos, continuamos, verso 2. Lo que has oído de mí, decía Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que aprendiste de mí, esto también encarga a otros que lo enseñen, que enseñen a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanitos amados, la palabra penalidades. Un cristiano, siervo de Dios, ministro, soldado del Señor Jesucristo, ha de sufrir penalidades. Usted puede, hermanitos, recibir esta palabra, penalidades. Puede usted, hermanitos, aceptarlo, que va a sufrir penalidades. Penalidades, claro que conlleva varios derivados, penurias, sufrimientos, agravios, afrentas, todo por causa de Cristo. Esta es la instrucción, hermanitos, súfrelas, no las evites, no pelees con esas cosas. Pelear me refiero, hermanitos, a que uno empieza a sufrir una penalidad y ya empieza a reclamar en el ámbito bueno, a pedirle a Dios, quita de mí esta penalidad, quítame este sufrimiento, apártalo de mí, yo no quiero sufrir, resuélvemelo, ayúdame, dame paz, ya no quiero sufrir más. Pero aquí dice, súfrelo, sopórtalo, vívelo. Bueno, en nuestros términos mexicanos, hermanitos, como diciendo, aguántate, súfrelo, no hay ningún problema. Y hermanitos, ¿cuántas veces, pues sí, nos consume tiempo el querer resolver esas penalidades? Yo ya no quiero sufrir esta penalidad, ni esta otra. Pero eso, en el caso de nuestro Señor Jesús, le llamó cruz. Que cada quien tome su cruz y le siga. Esa cruz equivale a penalidad también en este contexto. Así que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, hermanitos, si vamos a la palabra soldado y hablando de nuestro tiempo moderno, usted ha visto, por ejemplo, películas de guerras, de batallas, soldados, enfrentamientos. ¿Ha visto cómo sufren desde heridas, balazos? Pues luego sus cuerpos son molidos, pues una bala les traspasa, o varias balas, explosiones, fuego, quemaduras, hambres, fríos, lluvias. Esa clase de penalidades que ha de sufrir alguien que está en la guerra. Bueno, mis hermanitos, son parte de la guerra. También en nosotros hay penalidades. Nos duelen, no lo negamos. Nos entristecen, no lo negamos.
pero son parte de las vivencias de un soldado. Así que aquí no lo niega, antes bien lo ordena. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora, mis hermanitos, va a hablar de una manera a partir del verso 4 para hacerlo más entendible. Ninguno que militas es específicamente guerra. Cuando uno está, hermanitos, dentro de las filas para la guerra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Habrá que definir o pensar qué son los negocios de la vida. O sea, si uno es siervo de Dios, como se dirige Pablo a Timoteo como siervo de Dios, habla de que hay, aparte de la milicia o ser soldado, aparte de eso hay negocios de la vida. Y podemos decir, hermanitos, una vez nuestro Señor Jesús habló de los negocios de mi Padre. Así decía, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Negocios de mi Padre. Ahora aquí dice negocios de la vida. ¿Qué se refiere cuando dice que no se enreda en los negocios de la vida? Bueno, en la vida sí hay negocios. Hay estilos de vida, rumbos, direcciones, destinos. Claro que sí. Pero eso no nos corresponde a nosotros, los siervos de Dios. Tal vez una persona libre, una persona que no milita en las filas de Dios, sí tiene el derecho y la libertad de enredarse en esa clase de negocios. Negocios para su beneficio, sustento. O sea, hablamos de cosas buenas. El que lucha para sostener una familia, claro que es hermoso, es virtuoso y hasta necesario. Porque dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y si uno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Bueno, son negocios de la vida y no son malos. Pero uno que milita, que es soldado del Señor Jesús, no vive así. No se ocupa para sí, se ocupa para Dios. Y vemos el caso del profeta Elías, que era sustentado por una viuda, primeramente por cuervos que le llevaban carne y pan 2 veces al día, y bebía del arroyo Querit. O sea, él dependía de Dios. Y es lo que nosotros los siervos de Dios le llamamos vivir por fe. Yo vivo por fe, dicen muchos siervos de Dios. Bueno, porque no están en ningún negocio. No tienen un trabajo propio, un negocio, algo por ahí para su sustento, no. Sino dependen 100% de Dios. Ahora ya vimos el caso del apóstol Pablo, que él trabajaba haciendo mantos, talit, o llamados tiendas. Bueno, era para darle ejemplo a los corintios principalmente de cómo se debe de trabajar. Pero sin embargo aclara en otras porciones que sí recibía apoyo de otras iglesias, en el caso de los filipenses y de otros más. Y bueno, hermanitos amados, viviendo por fe, era sostenido por Dios. Y se enseñó el que trabaja del altar, que coma también del altar. Bueno, eso es para darle referencia y explicación de los negocios de la vida. Dice 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Agradar al que lo tomó por soldado. ¿Se acuerda de la palabra agradar que mencionó el Señor Jesús? También, y claro, con sinónimos. Él decía que nadie puede servir a 2 señores porque agradará a uno o amará a uno y al otro pues lo despreciará. A eso se refiere también aquí. Para agradar solo a uno. No nos vamos a enredar en los negocios de la vida. No vamos a tener 2 señores. Solamente uno, como decía el Señor Jesús, para agradarlo. ¿A cuál? Al que nos tomó por soldados, al que nos llamó. A ese vamos a agradarlo. Porque si sirviéramos a las riquezas, despreciaríamos a este, amaríamos al otro y viceversa. Por eso dijo el Señor Jesús, ninguno puede servir a 2 señores. O servimos a Cristo
o servimos a las riquezas. Riquezas, hablando de la provisión para uno mismo o su familia. Y no se puede. Tenemos que agradar solamente al que nos tomó por soldados. Ahora el 5. Y también el que lucha como atleta, ahora ya no habla de soldado, ahora habla de atleta, pero es la misma referencia. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta debe de luchar legítimamente. Usted ha visto los casos modernos, hermanitos, del dopaje, o sea, que se han drogado, dopado, para tener fuerzas, aguante, no cansarse tanto, muchas cosas. Bueno, nada de eso. Luchar legítimamente. Ahora el 6. El labrador, otro ejemplo, soldado, atleta, labrador. El labrador, para participar de los frutos, o sea, cosecha, debe trabajar primero. Trabaja y trabaja, y un día va a cosechar. Claro que sí. Ahora, 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David. Acuérdense, hermanitos, él viene del linaje de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Ahí Pablo atribuye de sí mismo que él también sufría penalidades. Y claro que sí, mis hermanitos. ¿Por qué? Dice a continuación, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Claro, lo trataban como malhechor. Y prisiones, ya estaba preso por causa de Cristo. ¿Quiénes lo acusaron? Los judíos. Pero esto no lo volvía contra ellos. Al contrario, oraba por ellos. Dice este verso para conectarle todo el 9 y también el 10. En el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Claro que no. Él escribía y las cartas eran llevadas a las iglesias, y en este caso a Timoteo. 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, o sea, la iglesia, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, dice con gloria eterna. O sea, por amor a los de la iglesia, hermanitos. Esto es muy bueno. Ahora, dice a continuación verso 11. Palabra fiel es esta. Toma en cuenta esto. Abra su corazón para lo siguiente. Si somos muertos con Él, sí habla de que nos maten por causa de Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vida eterna por no haberle negado, mis hermanos. Ahora, 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrimos penalidades, acuérdese. Si lo negamos, Él también nos negará. Esto es bueno analizar, mis hermanitos, porque todo este pasaje, lo que es el 11, 12 y 13, habla de cosas hermosas que va a ser nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Sin embargo, hermanitos, hay una cosa que aparentemente no es tan misericordiosa o compasiva de parte de Él, aparentemente. Pero fíjese lo que dice. En primer lugar, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero la parte que le mencionaba, si lo negamos, Él también nos negará. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque hay una ley acerca de la negación. ¿Se acuerda usted que el Señor dijo que todo aquel que lo niegue delante de los hombres, Dios lo va a negar delante del Padre y de los ángeles? Y el que confiese su nombre delante de los hombres, que no se avergüence de Él, sino que lo confiese delante de los hombres, también confesará su nombre delante del Padre. Bueno, debido a esa ley, ahora también aquí se ratifica. Si alguien lo niega, Él también nos negará. No porque en ese caso no entre la misericordia de Dios, no, sino la justicia de Dios. Porque ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. El que niegue al Hijo del Hombre, si alguien lo niega,
si alguien lo confiesa, si alguien no se avergüenza de él, también el Señor le va a declarar, confesar su nombre ante el Padre. Entonces, hermanitos, sí, si alguno lo negara, entonces Él también nos negará. Negar a Dios, claro, conlleva y se aplica de muchas maneras. Negarle verbalmente, decir, no, yo no soy cristiano, yo no soy siervo, yo no soy esto, yo no soy hijo de Dios. Esa es una manera de negarlo. Hay más. Negarlo en cuanto a vivencias. Si uno, su identidad es de soldado, labrador, atleta, llamado, y uno lo niega, no quiere, se rehúsa a vivir por fe o vivir por la gracia de Dios, entonces están negando la voluntad de Dios en su vida. O sea, como un siervo que se va de Dios. Tenemos muchos casos. Por ejemplo, Jonás se rehusó a obedecer a Dios. Ahí está Jonás. Tenemos al hijo pródigo que se fue de la casa del padre y del padre mismo. Tenemos el caso, bueno, de Pedro, que negó, hermanitos, al Señor 3 veces. Y así, hay varios casos, hermanitos, en cómo uno niega. Uno, por ejemplo, si se resiste o revela y dice, no, yo no quiero sufrir, yo no quiero que a mí me mantengan o que a mí me sostengan, no, yo tengo mis manos y yo voy a trabajar. Escuchaba yo un pastor hace más de 10 años que decía así, que él tenía manos y que no va a ser, y usaba la palabra mantenido, que él no iba a ser mantenido, y claro, haciendo alusión a nosotros, que él sí podía trabajar y que esto y que aquello. Bueno, había recibido un llamado, pero negó su llamado, y ya no quería vivir conforme a ese llamado. Entonces hay varias maneras de negar, hermanitos amados. Y dice, si lo negamos, Él también nos negará. 13. Aquí viene algo bueno, muy hermoso. Si somos infieles, un siervo infiel, hermanos, ya que el contexto habla de siervos, soldado, labrador, atleta, es lo mismo, y buen soldado de Jesucristo. Aquí dice, si somos infieles, un soldado infiel, un labrador infiel, un atleta infiel, y hay más, abarca más, un hijo infiel, todo ello. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque en el caso de si le negamos, Él nos negará. Cualquiera diría que nos pagaría con la misma moneda, sin embargo, no es por eso. Dios para nosotros no es vengativo, no es vengativo con nosotros. Al contrario, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanitos, esto ya no se paga, por así decir, con la misma moneda, no, sino dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Esto no da pie, hermanitos, para dar licencia. Puede ser infiel, no hay problema. No, mis hermanos, no está siendo permisivo y no está dando licencia. Sean infieles, no, de ninguna manera. Pero habla del carácter de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo lo dice: si somos infieles en su servicio al Señor, Él, y claro que se refiere también a nuestro Señor Jesucristo, Él permanece fiel. ¿Se acuerdan, mis hermanitos, nuevamente de Pedro, cuando ya había resucitado el Señor y todavía no habían arreglado ese asunto de la negación? Pedro no había tocado el tema, tampoco el Señor Jesús. Pero ¿se acuerdan, hermanitos, cómo se sentía Pedro de haberlo negado? Bueno, cuando él conoció al Señor Jesús,
Se acordará usted en ese pasaje de la pesca milagrosa. Se multiplicaron muchos peces. El Señor Jesús hizo ese hermoso milagro y dice la palabra que Pedro cayó de rodillas delante de él y le dijo: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Estaba lleno de asombro, de espanto, de temor de Dios, y claro que reconocía que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, la pesca milagrosa. Cuando ya había resucitado el Señor y se presentó a ellos vivo por tercera vez, hermanitos, Pedro había dicho: voy a pescar. Los discípulos dijeron: vamos también con nosotros. Se despojó de sus ropas, pescaron toda la noche, intentaron, no pescaron nada. Cuando el Señor Jesús se apareció nuevamente, ahora a la orilla, en la playa, también hizo una pesca, una multiplicación de peces, y hubo otra vez pesca milagrosa. O sea, su fidelidad ahí estaba. Hermanitos, y parafraseo para ahondar y explicarle esto, como diciendo: Pedro, tú me negaste, no lo reprocho, no te aborrezco por eso, no he cambiado contigo, no voy a cambiar contigo. Mira, te lo demuestro, te vuelvo a hacer el mismo milagro, una pesca milagrosa, como diciendo: no temas, yo no voy a cambiar contigo. Si tú llegaste a pensar que por haberme negado y fallado, yo ya no te iba a amar, o ya no te iba a usar, o ya no iba a estar contigo, o ya no te iba a tratar como antes. Y eso es normal, hermanitos, porque hasta el hijo pródigo dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso se lo dijo a su padre. Bueno, eso piensa uno. Y dijo el Señor en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como diciendo: yo no pienso como ustedes. En otra versión, cuando dice: ni mis caminos son vuestros caminos, dice: ni mi forma de actuar es como la de ustedes. Entonces, volviendo a Pedro, si tú, Pedro, fuiste infiel, pues lo más justo es que sea esto recíproco. Yo también lo sería contigo. Y no sería injusto porque tú me fuiste infiel, pero si yo te fuera infiel, si yo cambiara contigo, no sería injusto. Pero yo no soy así. Yo, dice el Señor, permanezco fiel. No es obligatorio que me base en que si tú eres fiel para que yo lo sea contigo. No. Si tú fueras infiel conmigo, yo sí sería fiel contigo. Y hermanos amados, abrace esta palabra, guárdela en su corazón. Si es que usted en alguna área de su vida le ha llegado a ser infiel a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, aunque no sea llamado como soldado, como atleta o como obrero, aunque no sea llamado, pero en algo le ha sido infiel, usted tal vez, hermanitos, ha caído en un ataque del enemigo. El ataque se llama condenación. Y el enemigo le ha dicho argumentos, palabras desde afuera, tal vez hacia su mente, hacia su corazón, o palabras de alguien. Y le ha acusado y condenado diciendo: no seas hipócrita, porque vas, porque buscas, Él no va a ser burlado, Dios ahí está y tú no te puedes burlar de Él, así que no vayas. Eso es condenación del diablo, hermanos. Acuérdese de la palabra de Dios. Dios dice: hijo mío, como está escrito en Primera de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, y podemos aplicarlo a esto, si alguno hubiera sido infiel, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, mis hermanitos, si el diablo lo condenara y le dijera: no, ¿para qué vas? Ya no sirvas,
no seas hipócrita, no te burles de Él, porque ahora tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, y al hacerlo te estás burlando de Dios, ya no. El diablo aleja, separa, condena, enfría, endurece, mata. El Señor lo reprenda. Pero el Señor da vida, perdona, tiene misericordia, liberta, salva, sana, es fiel. Así que mis hermanitos, abraza esta palabra. Verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Aquí viene la aclaración. ¿Por qué permanece fiel nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos? ¿Por qué permanece fiel? Porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, hermanitos, una cosa es que uno le niegue a Él, como Pedro lo hizo. Pero el Señor Jesús a sí mismo no se puede negar. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Supongamos, hermanitos, que uno sí le fue infiel, en cualquier área, chica o grande, tal vez grave o tal vez no tan grave, pero uno sí le fue infiel. Y el Señor, hermanitos, dijera desde el inicio, como a Israel, también a nosotros, a Israel, y lo hemos abrazado, cuando le dijo, no te dejaré y no te desampararé. A nosotros también nos dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Parafraseado, yo estoy con ustedes siempre, siempre, hasta el fin. Ahora, eso lo dijo Él. Es palabra salida de su boca. Y que de repente, hermanitos, uno sea infiel. Muy bien. Cualquiera diría, por ser infiel, mi Señor me va a dar la espalda, me va a dejar, me va a abandonar o me va a desamparar. Y resulta que no lo ha dejado, sigue ayudándolo, no lo ha desamparado, le sigue dando de comer, le sigue ayudando. Sigue, hermanitos, Dios, claro que en uno falta paz, falta gozo, hay tristeza, falta el gozo de la salvación, claro que sí, por haberle fallado a Dios. Pero esa infidelidad de uno no cambió el corazón de Dios, ni la determinación de Dios con la que Él ha prometido estar con uno. Así que, si alguien dijera, Dios se fue, Dios ya no me va a ayudar, Dios ya no va a estar conmigo. No, Él no puede negarse a sí mismo, que también equivale a negar su palabra. O sea, si Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, y que a la mera hora sí lo dejó y sí lo desamparó, eso equivale a negarse a sí mismo. Entonces dijo y siempre no. Entonces estaría negando su palabra. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo no se pueden negar a sí mismos, porque negaría su palabra. Y no, hermanitos, Él no es hombre para que mienta. Así que su palabra es verdad. Y si Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, muy bien, hermanos amados, si Él lo habló, lo va a cumplir, porque no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Mis hermanos amados, solamente le hago referencia del libro de Isaías, cuando menciona,
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa hermosa promesa no tiene condiciones, como otras, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si guardas, si obedeces, hay condiciones. En este verso mencionado no hay condiciones. O sea, usted, hermanitos, tiene la garantía de que Dios va a estar con usted. En ese texto no hay condiciones, si eres fiel, si eres obediente, no. Solamente dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, no depende, no está condicionada su presencia, su ayuda, si usted se porta bien, si es obediente o si es fiel. No está condicionado. Y aplica esto. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Acuérdese, Dios no se puede negar a sí mismo. O sea, Él siempre va a cumplir su palabra y también podemos decir por amor de su nombre. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos que han recibido en esta mañana el pan de vida, el pan espiritual. Ahora, Señor, queremos honrarte, no enredarnos en los negocios de la vida. Y sí, Señor, vivir por ti y no negarte, Padre. Gracias por mis hermanos. Ayúdalos y ellos sufrirán penalidades como buenos soldados de Jesucristo, sin renegar, pero sí alabándote y adorándote. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con todos ustedes, hermanitos. Amén.